Las llamas bailaban perezosamente en la chimenea, arrojando una luz dorada sobre la tranquila sala de estar. Alicia estaba sentada en el sofá, envuelta en su manta favorita, con los ojos fijos en una fotografía enmarcada sobre la mesa de centro. Era una imagen de su esposo, Rubén, capturada durante una de sus aventuras en bicicleta por el encantador paisaje de las montañas. Su sonrisa era tan radiante como el sol que se ponía al fondo, pero ahora, mirando ese retrato, Alicia solo sentía el vacío de su ausencia. Había pasado una semana desde que Rubén partió en uno de sus viajes en bicicleta, como solía hacer regularmente. Siempre un espíritu libre, encontraba libertad en las carreteras sinuosas y en las suaves brisas de la naturaleza. Sin embargo, en esa noche fría y solitaria, Alicia anhelaba fervientemente que él estuviera allí, envolviéndola en sus brazos fuertes y protegiéndola del mundo exterior. En la semana anterior, en el horario acordado para el regreso de Rubén, Alicia esperaba con expectativa su llegada. Sin embargo, las horas pasaron y la oscuridad de la noche se instaló, pero él simplemente no apareció. El teléfono celular de Rubén permanecía en silencio, indiferente a las llamadas desesperadas de Alicia. Cada tono parecía hacer eco del vacío que se había instalado en su corazón. Con el paso de las horas, la desesperación de Alicia creció, convirtiéndose en una tormenta de preocupación e incertidumbre. ¿Qué le podría haber sucedido? ¿Estaba herido en algún lugar remoto, incapaz de pedir ayuda? O tal vez, en su búsqueda de aventura, se había perdido en algún lugar desconocido. Las preguntas giraban en su mente como un torbellino implacable, consumiéndola por dentro. Fue solo cuando el amanecer tiñó el horizonte con tonos dorados que Alicia finalmente tomó una decisión. Con las manos temblorosas, agarró el teléfono y marcó el número de la policía local. Cada tono parecía hacer eco del ritmo acelerado de su corazón mientras esperaba ansiosamente que alguien contestara al otro lado de la línea. «Policía, ¿en qué puedo ayudarla?». La voz del operador sonó, rompiendo el silencio de la mañana. Las palabras se atascaron en la garganta de Alicia por un momento, con su voz débil al articular las palabras que tanto temía decir en voz alta. «Mi esposo no ha vuelto a casa. Está desaparecido desde anoche». Después de la llamada desesperada de Alicia, los engranajes de la aplicación de la ley comenzaron a girar. Los policías organizaron de inmediato un equipo de búsqueda y rescate, preparados para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera entre ellos y el paradero de Rubén. Sin embargo, conforme los minutos se convertían en horas, la esperanza de encontrar a Rubén comenzaba a desvanecerse. A pesar de los esfuerzos de los policías, el terreno accidentado y remoto presentaba un desafío formidable. Cada matorral alto, cada selva densa, cada precipicio escarpado parecía esconder secretos sombríos y desconocidos. Fue entonces cuando se tomó la decisión de convocar el apoyo de los bomberos locales. Con su pericia en operaciones de rescate en entornos desafiantes, los bomberos trajeron una nueva esperanza para la búsqueda de Rubén. Un helicóptero fue movilizado, cortando los cielos como un ave de presa, y los ojos de sus operadores estaban atentos mientras escudriñaban la paisaje debajo en busca de cualquier señal del ciclista desaparecido. 2 días de búsqueda intensiva siguieron, y cada momento estaba cargado con la tensión palpable de la incertidumbre. Entonces, finalmente, un destello de esperanza surgió entre las sombras del desespero. Los bomberos, en una vuelta inesperada del destino, encontraron algunas pertenencias de Rubén encima de un puente, un lugar destacado en un sendero popular entre los ciclistas. El casco de Rubén y su celular, en modo silencioso, fueron descubiertos cuidadosamente colocados sobre el barandal del puente. Sin embargo, para la angustia de todos los involucrados en la búsqueda, no había señal de Rubén ni de su amada bicicleta. El misterio solo se profundizaba, arrojando una sombra de perplejidad sobre aquellos que se esforzaban por encontrar respuestas. Mientras las autoridades examinaban los objetos abandonados, Alicia esperaba ansiosamente por noticias, con el corazón pesado de preocupación y miedo. Cada momento sin noticias era una tortura, y cada segundo prolongaba el sufrimiento de su angustia, pero a pesar de todo, una llama de esperanza aún ardía dentro de ella. Una llama frágil y delicada que se negaba a extinguirse. 3 horas después del descubrimiento de las pertenencias de Rubén en el puente, un nuevo capítulo siniestro se desplegó en este misterio creciente.
La bicicleta de Rubén fue encontrada a la deriva en el río, algunos kilómetros abajo del puente, donde se encontraron sus pertenencias. Estaba parcialmente sumergida, con las ruedas girando perezosamente en la corriente, como si estuvieran renuentes a revelar los secretos sombríos que guardaban. El escenario pintado ante los ojos atónitos de los investigadores sugería una terrible posibilidad. Rubén habría caído del puente junto con su bicicleta. Por otro lado, el celular y el casco sobre el puente eran cabos sueltos dentro de esta posibilidad. De cualquier manera, a pesar de los esfuerzos exhaustivos, no había señal del cuerpo de Rubén. El río, implacable en su voracidad, parecía haber devorado cualquier vestigio de su presencia, dejando solo preguntas sin respuesta y corazones destrozados en su estela. Para las autoridades, el enigma estaba resuelto. Con el descubrimiento de la bicicleta de Rubén en el río, concluyeron que el ciclista había perdido el control y caído, encontrando un trágico final en las turbulentas aguas debajo. Era una conclusión sombría, pero que parecía inevitable ante las evidencias presentadas. Y así, con un tono de tristeza y resignación, las autoridades declararon el caso cerrado y anunciaron al mundo que Rubén había partido de esta vida. Sin embargo, para Alicia, la verdad era una herida abierta, un dolor insoportable que desgarraba su corazón en pedazos. Se negaba a aceptar la terrible realidad impuesta, aferrándose desesperadamente a la frágil esperanza de que Rubén aún pudiera ser encontrado con vida. Fue entonces, en el momento en que su dolor parecía insoportable, que un par de golpes resonaron en la puerta de Alicia. Dudó por un momento, con el corazón apretado de aprensión, antes de levantarse y abrir la puerta. Dos policías estaban parados frente a ella, con expresiones serias y solemnes. «Lo siento, señora», comenzó uno de los policías, con la voz llena de pesar, «pero su esposo está muerto». Las palabras golpearon a Alicia como un golpe, derribándola en un abismo de desesperación y angustia. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Las paredes se cerraban a su alrededor, amenazando con sofocarla con su opresión abrumadora. Se aferró al marco de la puerta, luchando por mantenerse en pie en medio de la tormenta de emociones que la rodeaba. En esa noche fría y sombría, Alicia se encontraba perdida en un mar de emociones tumultuosas, mientras observaba la foto de Rubén con los ojos empañados de lágrimas. Su corazón, ya desgarrado por la pérdida devastadora del esposo, dolía aún más al pensar en la tarea difícil que le esperaba al día siguiente: contarle a la pequeña Bruna que nunca más vería a su amado padre. Bruna, con su dulzura infantil y una inteligencia impresionante para su edad, tenía una conexión especial con Rubén. Todas las noches se sentaban juntos, con los ágiles dedos de Bruna bailando sobre las teclas del piano, mientras Rubén la observaba con admiración y orgullo brillando en sus ojos. Sus lazos eran tan fuertes como la melodía de una canción, y cada nota tocada en el piano era un vínculo entre padre e hija, un recuerdo vivo del amor que compartían. Para Alicia, la idea de privar a Bruna de ese momento mágico y precioso era casi insoportable. ¿Cómo podría explicarle a la pequeña que su padre nunca más estaría allí para escuchar sus melodías delicadas y compartir esos momentos preciosos? ¿Cómo podría enfrentar la mirada inocente de Bruna sin llorar bajo el peso abrumador de la tristeza? Mientras las lágrimas continuaban rodando por sus mejillas, Alicia sabía que necesitaba reunir todas sus fuerzas para enfrentar la difícil conversación que le esperaba. Sin embargo, en ese momento de desesperación y angustia, todo lo que podía hacer era buscar refugio en los brazos del sueño, con la esperanza de encontrar algún alivio temporal para el dolor que la consumía. Con un suspiro pesado, Alicia colocó la foto de Rubén de vuelta en la mesita de centro, se envolvió aún más en la manta suave y permitió que el agotamiento y la tristeza la envolvieran como un manto sombrío. Las lágrimas se secaron en sus mejillas mientras se entregaba al sueño, deseando solo un momento de paz en medio del torbellino de emociones que la abrumaban. Y así, en esa noche fría y solitaria, Alicia se sumergió en las profundidades del sueño, sin saber qué traería el amanecer, pero sabiendo que tendría que enfrentar los desafíos que la esperaban con toda la valentía que pudiera reunir. A la mañana siguiente, Alicia se despertó con un nudo de aprensión en el estómago y el corazón aún cargado con el peso del dolor y la pérdida. Al levantarse,
Sus ojos cansados fueron inmediatamente atraídos por una pequeña carta que descansaba debajo del umbral de la puerta, como un mensajero siniestro de malas noticias. Con manos temblorosas, Alicia recogió la carta y la abrió lentamente, sin estar preparada para enfrentar lo que fuera que estuviera contenido dentro. Sin embargo, lo que encontró no fue una carta con palabras reconfortantes y consoladoras. En su lugar, se encontró con una notificación del banco, exigiendo el pago urgente de un préstamo a nombre de Rubén, un préstamo sobre el cual él nunca mencionó una sola palabra. El corazón de Alicia se hundió en desesperación, mientras las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Por qué Rubén habría tomado un préstamo sin contarle? Y, lo que es más importante, ¿para qué propósito? La pareja disfrutaba de una vida financieramente cómoda, sin necesidad aparente de recurrir a medidas tan drásticas. Con el corazón acelerado de ansiedad, Alicia tomó el teléfono y marcó el número del banco, con las manos temblando por la expectativa de lo que estaba por venir. La operadora al otro lado de la línea escuchó en silencio mientras Alicia expresaba sus preocupaciones y preguntas, antes de responder con una noticia que hizo que el suelo se abriera bajo sus pies una vez más. Poco antes de desaparecer, su esposo vació todas las cuentas familiares, explicó la operadora con una voz pulida, pero llena de seriedad. Ya no hay fondos disponibles. El mundo de Alicia pareció derrumbarse a su alrededor, mientras la gravedad de la situación se desplegaba frente a ella. No solo enfrentaba la terrible realidad de la pérdida de Rubén, sino que ahora también se enfrentaba a la perspectiva aterradora de una situación financiera precaria, sin recursos para mantenerse a sí misma y a su hija. En un instante, todas las certezas y seguridades que ella tenía desaparecieron y fueron reemplazadas por un abismo de incertidumbre y desesperación. ¿Cómo podría continuar sin el apoyo de Rubén y sin los recursos financieros que él había llevado consigo a lugares desconocidos? Con el corazón pesado de desesperación, Alicia se encontraba ante una encrucijada que amenazaba con consumirla. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, una llama de determinación ardiente quemaba dentro de ella, como una promesa silenciosa de que, de alguna manera, encontraría una manera de superar los desafíos que la esperaban. Y así, con el coraje de una guerrera herida, Alicia se preparó para enfrentar lo desconocido, decidida a encontrar respuestas y buscar justicia para el esposo que amaba y para la hija que tanto necesitaba de ella. El corazón de Alicia se hundió en desesperación cuando se preparó para enfrentar la difícil tarea de contarle a Bruna sobre la desaparición de Rubén. Con pasos vacilantes, atravesó el pasillo hacia la habitación de su hija, preparándose para enfrentar el dolor y la confusión que inevitablemente seguirían. Sin embargo, al abrir la puerta, una visión terrible la esperaba. La habitación de Bruna estaba en completo caos, con los juguetes esparcidos por el suelo y la cama desordenada, como si hubiera sido revuelta con prisa. Un grito ahogado escapó de los labios de Alicia mientras corría por la habitación, buscando frenéticamente cualquier señal de su hija. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando el teléfono cortó repentinamente el silencio, llenando la habitación con su melodía estridente. Con manos temblorosas, Alicia contestó, y una sensación de terror gélido se formó en su pecho mientras una voz masculina grave resonaba al otro lado de la línea. «Alicia», dijo la voz, con un tono frío e implacable, «estás en una situación difícil. Tu esposo me debe mucho dinero y necesito asegurarme de que pagues lo que él debe». El corazón de Alicia pareció detenerse por un momento, con sus manos temblando violentamente mientras la gravedad de la situación se desplegaba ante ella. Bruna había sido secuestrada. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro ahogado de horror y desesperación, mientras las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco siniestro. «Si no pagas esta cantidad en 2 días», continuó la voz, «nunca volverás a ver a tu hija». Un grito de angustia rasgó la garganta de Alicia y dejó caer el teléfono. El sonido resonó en el vacío de la habitación como un lamento desesperado. El mundo parecía girar a su alrededor. Todo estaba borroso por la niebla del miedo y la incertidumbre. Alicia haría cualquier cosa para traer de vuelta a Bruna a casa, incluso si eso significara enfrentar los horrores más oscuros que el destino pudiera lanzar en su camino. El mundo de Alicia parecía derrumbarse mientras se veía enfrentada al abismo de desesperación y desesperanza. El peso abrumador de la realidad se abatió sobre ella,
presionándola hasta el límite de su resistencia frágil. Con otro grito ahogado, se permitió sucumbir a la ola abrumadora de emociones, dejando que las lágrimas fluyeran libremente mientras el desespero la consumía. El día apenas había comenzado y ya parecía una sucesión interminable de desgracias. Además de la terrible revelación del préstamo desconocido hecho por Rubén, ahora enfrentaba la pesadilla aterradora del secuestro de su hija. El futuro, que antes parecía tan lleno de promesas y esperanzas, ahora se extendía ante ella como un abismo sin fondo, devorando su cordura y su voluntad de continuar. Sin pensarlo dos veces, Alicia tomó el teléfono y marcó el número de la policía, rogando por ayuda con una voz temblorosa de angustia. Cada segundo que pasaba sin noticias de Bruna era una tortura insoportable, una herida abierta en su corazón ya desgarrado por el dolor. Minutos interminables pasaron mientras Alicia esperaba, con el corazón martillando en el pecho con una ansiedad abrumadora. Entonces, un golpe en la puerta cortó el silencio sofocante, trayendo una llama de esperanza a la oscuridad que la envolvía. Alicia se apresuró a abrir la puerta, encontrando al investigador Federico parado afuera, con una expresión seria y determinada. Con un suspiro de alivio lo invitó a entrar, y su mente aún giraba en un torbellino de emociones conflictivas. Sentados en la sala de estar, Alicia le contó a Federico todo lo que había sucedido. Cada detalle de la terrible saga que se desarrolló desde la desaparición de Rubén hasta el secuestro de Bruna. Las palabras salieron en un flujo de desesperación y angustia, y cada frase estaba cargada con la intensidad del dolor que estaba sufriendo. Federico escuchó con atención, con su mirada penetrante capturando cada matiz de emoción en el rostro de Alicia. Cuando ella terminó de hablar, él puso su mano sobre la suya con gentileza, ofreciendo un consuelo silencioso en medio de la tormenta. «Haré todo lo que esté a mi alcance para resolver esta situación», dijo Federico con firmeza y una voz llena de determinación. «Tu hija será encontrada pronto, te lo prometo». Las palabras de Federico trajeron cierta calma al corazón de Alicia, como una luz frágil y delicada que brillaba en medio de la oscuridad. A pesar del abismo de desesperación que la rodeaba, sabía que no estaba sola en la lucha por traer a Bruna de vuelta a casa. 3 días de angustia y desesperación habían pasado desde que Bruna fue arrancada de los brazos de Alicia, como si el tiempo se estirara en una eternidad de agonía insoportable. Cada segundo parecía una tortura, y cada latido del corazón resonaba con el dolor desgarrador de la incertidumbre y el miedo. Entonces, como un rayo de sol rompiendo las nubes oscuras, el teléfono sonó, cortando el silencio de la habitación con su melodía bienvenida. Alicia apenas se atrevía a creer lo que escuchaba cuando Federico anunció que Bruna había sido encontrada y estaba camino a casa, a salvo y sin heridas. Un suspiro de alivio escapó de los labios temblorosos de Alicia, y una sensación de gratitud y alivio la invadió como una ola revitalizante. Cuando Federico finalmente llegó a la puerta, con Bruna segura en sus brazos, las lágrimas llenaron los ojos de Alicia, y su visión se nubló por la intensidad de las emociones que la envolvían. Apenas podía esperar para abrazar a su hija y sentir su calor y su presencia viva y real una vez más. Al tomar a Bruna en sus brazos, el mundo pareció desacelerarse a su alrededor, y la ternura del momento las envolvió en un abrazo cálido y reconfortante. Entonces, las palabras inesperadas de Bruna cortaron el aire como una cuchilla afilada, rompiendo la calma momentánea con una crueldad inesperada. «Mamá», dijo Bruna con una voz infantil y temblorosa, con los ojos llenos de confusión y tristeza. «Los hombres malos dijeron que papá murió». Las palabras golpearon a Alicia como un puñetazo en el estómago, y el shock y el dolor se mezclaron en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta de su propio dolor, encontró la fuerza para responder con calma y compasión. «Hija», dijo Alicia suavemente, con la voz entrecortada por las lágrimas, «tu papá está en un lugar mejor ahora». A pesar del dolor que le desgarraba el corazón, Alicia sabía que necesitaba ser fuerte por su hija, para protegerla de la cruel verdad que amenazaba con destruir la frágil burbuja de esperanza y amor que los rodeaba. Y así, mientras el mundo a su alrededor seguía girando en tumulto, Alicia sostuvo a Bruna en sus brazos, decidida a ser el faro de luz y amor que su hija necesitaba desesperadamente en medio de la oscuridad.
Federico luego pidió tener una conversación privada con Alicia y la llevó a un rincón de la sala, lejos de los oídos sensibles de Bruna. Sus pasos eran pesados por el peso de las palabras que estaba a punto de compartir. Con un suspiro lleno de pesar, comenzó a hablar, con la voz cargada por la gravedad de la verdad que tenía que transmitir. «Alicia», comenzó Federico con una expresión seria y sombría. «Los criminales confesaron. Dijeron que Rubén tomó el préstamo solo unos días antes de desaparecer». El corazón de Alicia se hundió en desesperación mientras intentaba procesar esa revelación impactante. ¿Por qué Rubén, su amado esposo, le había ocultado secretos tan oscuros y profundos? Era una verdad difícil de aceptar, como una herida fresca y dolorosa en su corazón, ya desgarrado por la pérdida. Cuando descubrieron que Rubén había desaparecido, continuó Federico, con la voz grave y solemne, fueron tras Bruna para asegurarse el dinero. Una ola de indignación y tristeza barrió a Alicia mientras absorbía las palabras de Federico. Su esposo estaba envuelto en un enredo de mentiras y traición, y sus acciones dejaron un rastro de destrucción a su paso. Aún así, en medio de la confusión y el dolor, una pregunta persistente resonaba en su mente atormentada. «No entiendo», murmuró Alicia, con la voz temblando por la emoción. «¿Por qué Rubén haría esto? ¿Por qué tomaría estos préstamos y nos dejaría así?» Federico colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Alicia, ofreciendo un apoyo silencioso en medio de la turbulencia de sus emociones. «Lo descubriremos», prometió con determinación, su mirada penetrante encontrando la de ella con firmeza. «La policía seguirá investigando, Alicia. No descansaremos hasta que todas las piezas de este rompecabezas encajen». Las palabras de Federico trajeron un rayo de esperanza al corazón de Alicia, como una promesa de que, a pesar de la oscuridad que la rodeaba, la verdad finalmente saldría a la luz, arrojando luz sobre los misterios que acosaban a su familia. Y así, con la determinación renovada pulsando en sus venas, Alicia se preparó para enfrentar lo desconocido, lista para buscar justicia para el hombre que amaba y para la familia que él dejó atrás. En los meses que siguieron a la terrible tragedia que sacudió su vida, Alicia se sumergió de lleno en la ardua tarea de reconstruir los escombros dejados por la desaparición de Rubén. Día tras día, trabajaba incansablemente, luchando por pagar el préstamo que él había contraído, mientras cuidaba de Bruna con amor y dedicación inquebrantables. Federico se convirtió en una presencia constante en sus vidas, haciendo visitas regulares que traían un rayo de luz y esperanza a los días oscuros de Alicia y Bruna. Estaba allí para ofrecer su apoyo incondicional, su hombro para llorar y su mano para guiar, mientras navegaban por las aguas turbulentas del destino. Con el tiempo, la amistad entre Alicia y Federico floreció en algo más profundo y significativo. El vínculo que los unía creció fuerte e inquebrantable, transformándose gradualmente en un romance ardiente y apasionado. A pesar de las cicatrices del pasado que los atormentaban, encontraron consuelo y consuelo en los brazos del otro, compartiendo la carga de sus dolores y celebrando las alegrías de la vida juntos. Bruna, con su dulzura e inocencia radiante, recibió la relación de su madre con Federico con un corazón abierto y alegre. Le encantaba pasar tiempo con Federico y sus ojos brillaban de alegría cada vez que él entraba por la puerta. En poco tiempo, Bruna comenzó a compartir sus canciones en el piano con Federico, tocando para él con una habilidad sorprendente y una pasión contagiosa. A medida que pasaban los meses, la familia de Alicia encontraba paz y felicidad renovadas en los brazos unos de otros. Aunque el fantasma del pasado aún se cernía sobre ellos, se negaban a ser definidos por sus tragedias. En cambio, optaron por mirar hacia el futuro con esperanza y determinación, confiados en que juntos podrían superar cualquier desafío que la vida les presentara. Y así, envueltos en el amor y el calor del otro, Alicia, Federico y Bruna emprendieron un viaje de curación y renovación, listos para enfrentar el mañana con valentía y gratitud por cada nuevo día que se les concedía. Porque, al final del día, sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier tormenta y encontrar la luz brillante que los guiaría a casa. Un día, Federico llegó con una sorpresa. Había comprado boletos de avión para la costa y Bruna finalmente conocería el mar. La niña apenas podía contener la emoción cuando descubrió que harían ese viaje.
En la soleada mañana en que partieron hacia Acapulco, la ansiedad y la emoción llenaban el aire mientras Alicia, Federico y Bruna se preparaban para su tan esperada aventura junto al mar. El corazón de Alicia rebosaba de gratitud por la generosidad y el cuidado de Federico, que había planeado esa sorpresa para ellas. El vuelo fue tranquilo y la llegada a la costa fue recibida con sonrisas radiantes y ojos brillantes. Bruna, con su energía contagiosa, corrió hacia la arena, con los dedos ansiosos por tocar las aguas cristalinas del océano por primera vez. Alicia observaba con alegría mientras Federico jugaba con Bruna, y la felicidad inundaba su corazón al presenciar la conexión especial entre ellos. Durante toda la semana en Acapulco, Alicia encontró una paz renovada. Lejos de las presiones del trabajo y las preocupaciones de la vida cotidiana, se permitió relajarse y entregarse al encanto del momento presente. Cada día era una nueva aventura y una oportunidad de crear recuerdos preciosos que guardarían para siempre en sus corazones. Sin embargo, cuando llegó el momento de regresar a casa, una sorpresa los esperaba. Al embarcar en el avión de regreso, Alicia notó una agitación inusual entre los pasajeros. Una atmósfera de ansiedad flotaba en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. En el instante en que los motores rugieron con fuerza, elevando el avión hacia los cielos, Bruna sintió una inquietud inexplicable. La ansiedad la invadía, y una extraña sensación la hacía retorcerse en su asiento, mientras el zumbido monótono de los motores llenaba el espacio a su alrededor. El malestar creció cuando se aventuró sola por los estrechos pasillos de la aeronave, en un intento de escapar de la opresión que la rodeaba. Sus pasos eran vacilantes, como si cada centímetro recorrido aumentara su aprensión, y entonces regresó, con el rostro pálido y los ojos asustados, debido a un descubrimiento perturbador. «Mamá», llamó Bruna, con la voz en un susurro cargado de incertidumbre. «Papá está sentado junto a una mujer en la clase ejecutiva». Alicia levantó la mirada del libro que estaba leyendo, con sorpresa escrita en su rostro. Miró a su hija, buscando alguna broma en sus ojos, pero solo encontró seriedad. «Tranquila, cariño», respondió Alicia forzando una sonrisa tranquilizadora. «Eso no es posible. Debes estar confundida». Bruna, por su parte, negó con la cabeza con firmeza, con sus labios formando una línea determinada. «No, mamá, estoy segura». La duda se infiltró en la mente de Alicia, como una semilla de inquietud que germinó rápidamente. Miró a Federico, su nuevo compañero, quien compartió su mirada preocupada. No solo era la posibilidad de que Rubén estuviera vivo lo que los atormentaba, sino la idea de que algo más siniestro pudiera estar en juego. Federico se levantó, con una expresión tensa reflejando las turbulencias emocionales que sacudían a la familia. «Necesitamos verificarlo», murmuró, llevando una determinación silenciosa en sus palabras. Juntos, siguieron a Bruna por el angosto pasillo, y cada paso era un avance hacia lo desconocido. El corazón de Alicia golpeaba en su pecho, mientras el ensordecedor sonido de las turbinas ahogaba sus pensamientos y luchaba por mantener la compostura. Al llegar a la clase ejecutiva, Alicia se sintió envuelta en una aura de suspenso. Su mirada encontró el asiento donde Bruna afirmó haber visto a Rubén, y su corazón se hundió al ver la figura familiar sentada junto a una mujer desconocida. La respiración de Alicia se detuvo en su garganta, y su cuerpo se tensó, en una mezcla de enojo y tristeza. «Es verdad», susurró con la voz en un hilo frágil de desesperación. «Él está realmente aquí». Federico apretó la mano de Alicia en un gesto de solidaridad, compartiendo el peso del shock y la sorpresa. Juntos, enfrentarían la situación que se desenvolvía ante ellos, determinados a descubrir la verdad que se escondía en las sombras de ese avión. Alicia se sintió aturdida, con el corazón hecho pedazos ante las mentiras de Rubén. Lo observó por un momento, buscando rastros del hombre que alguna vez amó, pero solo encontró la sombra de un extraño. «Rubén, eres un canalla», disparó con la voz temblando de indignación. «¿Cómo tuviste el valor de abandonar a tu mujer y tu hija de esta manera?» Rubén intentó disimular, con una sonrisa tensa bailando en sus labios, mientras sus ojos buscaban desesperadamente una ruta de escape. Sin embargo, Alicia no estaba dispuesta a dejarlo escapar impune. «No finjas que no sabes de qué estoy hablando», continuó, elevando su tono en un desafío. «Tú eres Rubén, mi ex marido, y yo soy tu ex esposa, Alicia».
La expresión de Rubén vaciló por un instante, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro antes de que se esforzara por mantener la máscara de indiferencia. «No tengo ni idea de quién eres, ni quién es Alicia», replicó con la voz cargada de falsedad. «Debes estar confundiéndome con otra persona». Federico observó la escena con una calma calculada, y su mente trabajó rápidamente para evaluar la situación. Vio a través de las mentiras de Rubén, comprendiendo la magnitud del fraude que se desarrollaba ante ellos. «Señor Rubén», intervino Federico, con voz firme y autoritaria resonando en el pasillo. «Fingir la propia muerte es un crimen grave. Está usted arrestado». Rubén abrió los ojos en shock, y su fachada de mentiras se derrumbó ante la amenaza inminente. Lanzó una mirada desesperada a la mujer a su lado, pero ella solo lo miró con una expresión vacía, desprovista de cualquier rastro de compasión. A medida que la realidad de la situación se imponía sobre ellos, Alicia se sintió inundada por una mezcla de emociones. El dolor de la traición, la rabia de la decepción y la determinación de hacer justicia se entrelazaban dentro de ella, formando una tormenta de sentimientos que amenazaba con consumirla. El vuelo continuaba tenso, y cada minuto pesaba como un ancla en los corazones de los involucrados en esa trama de decepción. Alicia intentó encontrar consuelo en la presencia de su hija, pero el dolor de la traición aún ardía dentro de ella, como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Finalmente, el avión aterrizó, trayendo un alivio momentáneo mientras la aeronave se dirigía hacia la puerta de desembarque. Sin embargo, para Alicia, Federico y Bruna, la verdadera batalla apenas comenzaba. Tan pronto como las puertas se abrieron y los pasajeros comenzaron a levantarse, Federico actuó rápidamente. Se acercó a Rubén, con su rostro impasible, mientras le daba voz de prisión por segunda vez ese día. Rubén intentó protestar, pero sus palabras se perdieron entre el tumulto que siguió. Por su parte, Federico permaneció imperturbable, manteniendo la compostura ante la desgracia que se desenvolvía. Conducido por los policías hasta la comisaría más cercana, Rubén enfrentó un interrogatorio implacable. Bajo el peso de las evidencias irrefutables, finalmente confesó la verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. «Había muchas deudas», murmuró, con la voz cargada de vergüenza. «Ya no sabía qué hacer. Entonces pensé que fingir mi propia muerte sería la única salida». Las palabras de Rubén quedaron suspendidas en el aire, cargadas de arrepentimiento y desesperación. Para Federico, no había perdón que encontrar en esa confesión tardía, por todo el sufrimiento que había causado a Alicia y Bruna. Rubén fue llevado a la cárcel, donde cumpliría su condena por los crímenes que cometió. Mientras las puertas de la celda se cerraban tras él, Federico sintió una mezcla de emociones tumultuosas revoloteando en su pecho. Sabía que el dolor que Alicia sentía era una herida que tomaría tiempo en sanar, pero también había una sensación de alivio al entender que ella estaba libre de las mentiras y la traición que la habían aprisionado durante tanto tiempo. Mientras el sol se ponía más allá de las frías paredes de la prisión, Rubén miró hacia el horizonte con decepción. Sabía que el camino por delante sería arduo, marcado por desafíos e incertidumbres. Por otro lado, Federico tenía que reunir fuerzas para contar lo ocurrido en el interrogatorio a Alicia. Esa noche, cuando las sombras de la oscuridad envolvían la ciudad, Federico finalmente regresó al cálido hogar de Alicia. El peso del día descansaba sobre sus hombros, y cada paso era una batalla contra la agotadora fatiga que lo consumía. Al entrar por la puerta, encontró a Alicia esperándolo, con los ojos llenos de una mezcla de ansiedad y expectativa. Lo recibió con un cálido abrazo, y sus brazos lo envolvieron como un escudo contra las dificultades impuestas por el mundo exterior. Sentados juntos, en medio de la reconfortante tranquilidad de la sala de estar, Federico relató toda la historia que se desarrolló en la comisaría. Describió cada detalle de la confesión de Rubén ante las autoridades. Alicia escuchó en silencio, con una expresión que mezclaba sorpresa y aceptación. Aunque parte de ella ya había imaginado el desenlace de la historia, la confirmación de los eventos trajo un sentimiento de resolución, como un punto final que cerraba aquel doloroso capítulo de su vida. «Gracias, Federico», murmuró Alicia, con sus ojos encontrando los suyos llenos de gratitud. «No sé qué haría sin ti a mi lado». Federico tomó su mano con ternura,
con una suave sonrisa curvando sus labios. «No necesitas agradecer», respondió con amabilidad. «Estamos juntos en esto, Alicia. Siempre lo estaremos». Esa noche, mientras las estrellas bailaban en el cielo nocturno, Alicia encontró consuelo en los brazos de Federico. Y a pesar de las cicatrices dejadas por los desafíos del pasado, sabía que el amor y el apoyo de su amado siempre serían su refugio seguro, una luz brillante que la guiaría a través de las tormentas de la vida. Juntos, enfrentarían el futuro con valentía y determinación, listos para construir una nueva historia sobre los cimientos de la confianza, el amor y la esperanza. Y mientras la noche caía lentamente, permanecieron abrazados, unidos por un vínculo que trascendía todas las adversidades de su camino. En este momento de serenidad, mientras Federico y Alicia se reconfortaban mutuamente, Bruna entró en la habitación con su inocencia infantil, trayendo consigo una aura de esperanza y renovación. Su sonrisa iluminó el lugar, disipando las sombras que los envolvían. «Sé que estás cansado», dijo Bruna, con un brillo en los ojos, «pero me gustaría mostrarte una nueva canción que aprendí en el piano. ¿Puedo llamarte papá?». Las palabras de Bruna tocaron el corazón de Federico, quien sintió un nudo en la garganta. Lágrimas plateadas llenaron sus ojos, como testigos silenciosos del viaje tumultuoso que habían enfrentado juntos. «Por supuesto, hija mía», respondió Federico con la voz entrecortada, extendiendo los brazos para abrazar a Bruna con ternura. En ese momento, envueltos por el suave sonido del piano y la risa alegre de Bruna, Federico, Alicia y Bruna encontraron una nueva fortaleza. Unidos por el amor y la compasión, siguieron adelante, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando el brillo del futuro. Federico, Alicia y Bruna siguieron adelante con sus vidas, unidos por el lazo único de la familia. Y mientras enfrentaban los desafíos que la vida les deparaba, descubrieron que juntos eran más fuertes. Juntos, navegarían por los altibajos de la existencia, celebrando cada momento de alegría y encontrando consuelo en los brazos del otro en los momentos de dificultad. Así, envueltos por el calor del amor familiar, construyeron un nuevo hogar, donde el perdón florecía y la esperanza brillaba como una estrella guía. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso implacable, pero caminaban juntos, uno al lado del otro, hacia un futuro lleno de infinitas posibilidades.